Aniversario del natalicio de Gutenberg, sin quien no se entendería no solamente la imprenta, sino en buena medida los libros y la lectura que fomenta el pensamiento crítico, que en libertad nos permite como individuos y como sociedad avanzar, pensar, crecer. Pablo Bullosa, Pablo, ¿cómo te va? Querido Manuel, muy buenas noches. Gabriel Díaz. Manuel, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sergio Vela, Sergio. Hola, mi querido Manuel, Qué gusto. ¿cómo estás? ¿Cómo están? Sergio. Gracias, muchas gracias a los tres. Pues hay hombres que sí marcan, cambian el rumbo de la historia, y Gutenberg hoy precisamente es el natalicio de Gutenberg. Gutenberg es uno de ellos, Pablo. Claro, bueno, sobre todo pues la imprenta de Gutenberg, porque hay incluso quien disputa que haya sido solo Gutenberg el inventor de la imprenta. Pero lo que no hay ninguna duda es que la imprenta cambió el mundo. Sí. Más allá de los lugares comunes, de que popularizó el libro y todo lo demás, hay que decir que fue muy importante para dos movimientos que cambiaron también la cultura occidental radicalmente. El primero es el protestantismo. Nadie sacó más provecho de la imprenta que Martín Lutero, con sus tesis y su Biblia en alemán y todo lo que, la difusión que tuvo esto. De hecho, los propios impresores estuvieron entre los primeros protestantes porque eran los que leían las noticias frescas y los que, bueno, al final se jugaban el pellejo publicando o no estos escritos. La Iglesia Católica y el Santo Oficio persiguieron muchísimo a muchos impresores. Está Etienne Dolet, que es un gran mártir de la imprenta, al que le encontraron unas obras prohibidas de Calvino y lo quemaron allá en Francia, etcétera, etcétera. Pero el otro movimiento cultural fundamental que también sin la imprenta no habría podido ser lo mismo es el propio movimiento humanista. Los humanistas recuperaron los textos antiguos de los autores paganos grecorromanos de Grecia y Roma y pudieron hacerlo porque eso sí no estaba prohibido, porque no podían acusar de herejes a Platón y Aristóteles, que habían nacido antes de la revelación, por así decirlo de alguna manera. Entonces hubo mucha impresión de textos grecolatinos y todos los valores que trae el humanismo, sobre todo la libertad de discutir las ideas. Para eso, digamos, eso se retroalimentó con la propia imprenta. Y democratizar esas ideas, ¿no? Que muchísimo, que estaba en el centro del protestantismo, esta cosa autodidacta, digamos, de aprender directamente de las fuentes y lo que hoy llamaríamos el aprendizaje colaborativo, y que Lutero llamaba simplemente la enseñanza mutua, que era que podíamos discutir entre todos cualquier tipo de ideas y llegar a conclusiones unos con otros. Yo creo que es un muy buen recordatorio de la importancia trascendental que ha tenido la imprenta. Estábamos dudando de la fecha, pero 1400 es el año del nacimiento, por ejemplo. ¿La fecha se conmemora hoy? Sí. Ok. Es hoy, ¿eh? Está bien. Pero es... ¿O tienen otros datos? No. Es una... No se sabe. No se sabe, por lo que digo es bastante pero hoy, digamos, es la fecha que se da como, como buena, como oficial. Porque hay una duda histórica que difícilmente se va a resolver, porque la primera parte de la vida de Lutero está llena de lagunas. De Gutenberg. También la de Lutero. También la de Lutero. Pero, sí. De todos los de aquella época, para decirlo en pocas palabras. Lo que pasa es que Gutenberg pertenecía a una familia patricia, era una familia de nobleza local. Perdón, No, adelante. Sí. Pero es que en realidad no se sabe si nació, bueno, se sabe que nació entre 1394 y 1404. Sí. Entonces, a finales del siglo XIX, optaron en Maguncia, donde sí nació, fijar una fecha convencional. Dijeron, vamos a celebrarlo como si hubiera nacido en 1400. Sí. ¿Y por qué el 24 de junio? Porque es San Juan y se llamaba Johannes. Hoy es San Juan. Ah, pues es muy probable. Es una buena... Es nada más por eso. Es un gran pretexto, pero es una fecha convencional. No es certera. Sí. Pero bueno, y como decía Pablo, si inventó la imprenta o no inventó la imprenta, lo que pasa con Gutenberg es que a partir de él, el uso de los tipos móviles en la impresión fue la base de la imprenta, digamos, moderna, aunque estamos hablando de 1445, ¿no? Porque la imprenta de esa forma se conocía en China y se conocía en Corea. Pero los tipos móviles eran demasiado endebles, eran algunos de porcelana, y curiosamente ni los chinos ni los coreanos emplearon ese invento a profundidad.
Sí lo conocían. Pero no lo emplearon porque no era práctico. No era práctico. El chino tiene 90,000 tienes miles y miles. O sea, hay diccionarios chinos que tienen 90,000 ideogramas. Así es. Sí. En cambio, para Occidente vino muy bien. Nuestro alfabeto reducido. Y fíjense ustedes el impulso, ¿no? Porque cuando hablamos de que es un gran impulso civilizatorio la aparición de la imprenta, entre los años 1400 y 1450 solamente se imprimieron 20,000 libros, ¿no? Porque además eran labores de copistas, ¿no? Que agarraban un texto y a mano lo copiaban, incluso no tenían por qué saber leer y escribir, sino que tuvieran buena vista para copiar el libro. Y las ilustraciones las dejaban después para que viniera el ilustrador. Incluso ya con la imprenta, con los tipos móviles, las mayúsculas y las ilustraciones se hacían a posteriori. Fue el caso de las Biblias de Gutenberg. De las Biblias de Gutenberg, precisamente, que son de los que estamos hablando. Pero fíjate la gran revolución que significó la imprenta, porque en los 50 años posteriores, ¿sí? Ya se habían publicado 20 millones de libros. Había 1,200 imprentas ya en 250 ciudades europeas. Entonces, el invento se difundió rapidísimo, ¿no? Por las razones que dice Pablo. Y la letra escrita pues llegó a todos los rincones, llegó a la posibilidad de las casas, a que se leyera. Y esa es la base de mucho del litigio de Lutero, ¿no? Que él apelaba mucho a la scripta. Cuando lo juzgaron, él decía, a ver, a mí invóquenme razones de la scripta o razones de la racionalidad que me están imputando. Lo demás no lo acepto. Y como apuntábamos la otra vez, decía Harari que el hecho de que la palabra haya bajado del púlpito al texto, es decir, que entre el texto y el lector ya no hay intermediarios, pues entonces ya no estaba la preeminencia del monopolio de las conciencias, y fue posible la rebelión contra Roma, y fue posible los ciudades-estado, y fue posible un gran impulso civilizatorio a partir de esto, que se desató por estas cuestiones, ¿no? Y a México, fíjate, vale la pena mencionarlo, un Giovanni Paoli, alias Juan Pablos, desde 1539 llega la imprenta acá, en México, y había una duda que se despejó rápidamente porque el texto que decían de San Juan Calímaco todavía dicen que 1532 todavía no llegaba a la imprenta. No, fue el breve y muy, ¿cómo se llamaba? Muy compendiosa Doctrina Cristiana de Fray Juan de Zumárraga, el primer libro que se editó acá. Entonces, y es increíble la cantidad de textos a partir de esto que en México se difundieron en todas las órdenes. Los dominicos no fueron una excepción. En la Biblioteca Burgoa, San Francisco de Burgoa, en Oaxaca, que se rescató en los 90, un humanista ahí muy notable de nombre Miguel Díaz Rivera, que sabe ser mi hermano, se dio a la tarea de catalogar en un proyecto que coordinó la doctora Grañén Porrúa, y encontraron entre los olvidados, imagínate, movimientos revolucionarios y todo lo demás, estaba ahí un amontonadero de cosas. Hay 11 incunables en la biblioteca Fray Francisco de Burgoa. De Aristóteles hay muchos otros, ¿no? Que pues no tenía nadie noticias de eso. Y esto fue hasta 1993 en que este movimiento, impulsado también entre otros por Toledo, nos dimos cuenta de la riqueza. Y eso en Santo Domingo de Oaxaca. Imagínate lo que no habría en otras setes de órdenes, ¿no? Porque además hay que decir que la imprenta de Juan Pablos, que es la primera imprenta de todo el continente americano, y que se encontraba donde está el Palacio de la Autonomía, a un costado del Templo Mayor y del Palacio Nacional. Bueno, esa imprenta era sucursal de la de Juan Cronenberg, que evidentemente era Johannes Cronenberg, en Sevilla. Es que es muy interesante darnos cuenta en qué consiste la labor técnica, porque cuando hablamos de tipos móviles, posiblemente no todo el mundo se percate de lo que ello significa, porque ha cambiado con la electrónica. Simplemente consiste en una caja de madera que se llama galera, colocar las letras en orden para formar las palabras y los símbolos, claro, en reverso, porque se van a imprimir. Eso los romanos ya lo conocían, los sellos. Lo que pasa es que no se había inventado un sistema mediante el cual se pudieran producir muchas letras para tener, no era solamente una A o una E o una X en un texto, eran muchas más. Entonces, y además semejantes unas a otras, ¿sí?
Claro, que cada una te quedara pero distinta. entonces, uno de los grandes logros de Gutenberg es lograr una aleación entre plomo, estaño y antimonio que permitía crear moldes sobre los cuales se hacían los tipos y se producían muchísimas letras. Entonces en los talleres había la caja de las A, la caja de las B, la caja de las C, etc. Entonces se iban sacando, se iban armando. Todo eso era manual. Todavía hay algunas imprentas aquí que buscan esa labor artesanal de hacerlo manualmente. Juan Es muy Pasco. hermoso. Sí. El taller Martín Pescador de Juan Pasco. Exactamente, que es pues una verdadera joya lo que ha hecho ahí. Ahora, lo que resulta también muy interesante es que Colón utilizó un texto impreso, que es una geografía, para orientarse, para hacer sus estudios y sus cálculos. Y es interesantísimo también darnos cuenta que Gutenberg no tuvo éxito financiero. Recurrió a un prestamista. El negocio no le funcionó. Pero la idea era que iba a funcionar y sí funcionó, pero no le funcionó a Gutenberg. A él no. No, A él no. Lo embargaron. Lo embargaron. Se sabe poco del final de Gutenberg. Desafortunadamente, en la Segunda Guerra Mundial, la tumba fue destruida junto con el cementerio, todo donde estaba Gutenberg. Entonces, no se sabe hoy dónde están sus restos. Pero el centro de gravedad de la imprenta pasó a Venecia, que era una de las ciudades más comerciales. Y ahora yo quiero poner sobre la mesa, simplemente para endulzar, salpimentar un poco la discusión, endulzarla no. Aquella propuesta, aquella reflexión tan interesante y tan sensata, a mi juicio, de Gabriel Said, desde 1972 con su libro que se llama Los demasiados libros, sí. en que dice que hay muchos más libros que lectores y que hay gente que escribe libros por currículum, hay quien lo hace por mercado, simplemente por un afán de lucro, y aquellos que son clásicos. Gabriel Said defiende que haya más intimidad entre el libro y el lector, porque tampoco podemos negar que la maravilla de invento de Gutenberg, que transformó el mundo, por supuesto, que propició la revolución científica, el renacimiento, bueno, Pablo ya habló del humanismo, el protestantismo, o sea, muchas veces los sacerdotes ni siquiera sabían lo que estaban diciendo, les decían que decían, porque no existían Biblias. Es el caso de los creyentes en general. Así es, porque no había creyentes que leyeran la Biblia porque no había Biblia suficientes. Gutenberg imprimió 180, de las cuales quedan más o menos completas, menos de 50 en el mundo. De las primeras Biblias. Imprimió simplemente 180, aunque hay por ahí una hipótesis de que hay otra Biblia con otro formato impresa en Bamberg y que se atribuye a Gutenberg. Pero bueno, lo que yo quiero poner sobre la mesa es esto de que al mismo tiempo que se ha divulgado el conocimiento, y es la parte benéfica, también las estupideces se han divulgado de una manera absolutamente insoportable. Estamos ahogados. Claro. Eso es que cuando lees la historia de la imprenta te das cuenta de las enormes semejanzas que tiene con la explosión digital que nos ha tocado a todos nosotros vivir. Desde los deseos de censura, la preocupación que acaba de mencionar Sergio de que, pues sí, se multiplica lo bueno, pero también se multiplica lo malo. El hecho de que sea lo escandaloso lo que más se venda. Por cierto, eso ocurría con la propia imprenta. O sea, ocurrió la reforma en parte por eso, porque los libros más escandalosos eran los más buscados. Sí, el morbo lo mismo que hoy. El morbo siempre ha vendido. Claro, lo mismo que hoy lo que ocurre en las redes sociales, lo más lo que se viraliza, claro. Es lo que más se viraliza, no necesariamente la sensatez, la moderación, ni nada de eso, ni la racionalidad. Entonces, de hecho, vivimos una época también que está, digamos, rompiendo una serie de monopolios del saber o monopolios de la narrativa, si queremos verlo así. La crisis misma de la democracia tiene que ver con la irrupción de las redes sociales, cómo el mundo establecido de la Alta Edad Media se
se resquebrajó con la aparición de la imprenta. Es decir, estamos en épocas de enorme cambio justamente porque este medio de comunicación tan importante daña los cimientos de acuerdos que habíamos construido en el pasado. ¿Y qué tanto el libro impreso tiene vigencia o tendrá vigencia para adelante? Porque se habló mucho, a ver, cuando aparecieron estas plataformas de streaming, se habló del fin del cine, por ejemplo, ¿no? Y ahí están los cines todavía con mucha gente, bueno, cerrados un rato durante la pandemia por los caprichos de algunos, pero ahí están los cines y ahí están también las plataformas. Cuando salió la televisión decían que era el fin del radio y ahí sigue, el radio y ahí sigue la televisión y parece que hay mercado para todos. Es en el tema de los libros. Otra y ha crecido el libro digital. El libro digital ha crecido, pero ha decrecido también, es decir, ha habido mucho interés por el tema, pero el buen lector no se aficiona a la lectura trayendo un Kindle con 18, 20 o 180 o 1800 libros ahí. Eso es muy práctico para viajar, sin duda, pero no es lo mismo que tener el libro. Y aunque a lo mejor es cómodo para conseguir libros que no están disponibles en donde o sobre todo aquellos que van a ser de consulta rápida, inmediata y que no vamos a seguir, que no queremos conservar. Pero hay libros que queremos conservar y justamente esos son insustituibles. También ahora, el libro como objeto bello, pues también la belleza es insustituible. Claro. Cuando son bellos, porque también hay unos libros déjenme decirles y presumirles, perdón, que aquí donde usted me ve, con estas manos, yo toqué y tuve en mis manos un incunable. Un incunable que es el Liber Chronicarum, de las crónicas de Nuremberg. Sí. Una maravilla del libro, bellísimamente ilustrado. En casa de un conocido, muy conocido nuestro, que es don Ricardo Salinas Pliego. Él me permitió verlo, me permitió tocarlo, me permitió ojearlo. Y que tiene una colección increíble. Porque además incunable define lo que es un incunable. Un incunable son los libros en su cuna, es la infancia de los libros. Sí. Se refiere a aquellos libros que se produjeron entre la aparición de la imprenta durante todo el siglo XV, ¿no? Esos libros que tienen 1500. Hasta el año 1500. Aproximadamente un poquito más menos. Hay el incunable americano que tiene un poco más de margen, ¿no? Sí. Pero de veras es una sensación tremenda, ver una responsabilidad tocar ese incunable, verlo ahí, la crónica de Narnia. Pero quería ver eso que decía, ¿no? Porque hay un libro de un irlandés, por supuesto, que dice cómo Irlanda salvó la civilización occidental, ¿no? Que eran los libros copiados. Y cómo Gutenberg propone el aumento de la civilización con la imprenta. Eso, los revolucionarios franceses lo nombraron precursor de la revolución a Gutenberg. Claro. Porque gracias a su invento se habían leído las ideas de la Ilustración y había sido posible ese movimiento modernizador de la Revolución Francesa. Claro. Incluso querían rescatar su cuerpo de Maguncia, donde quién sabe si estuviera, para darle una sepultura muy digna en París, ni más ni menos. Mira. Para hacerle un tributo para la contribución a la Revolución Francesa. Por cierto, cuando surgió la imprenta, los gremios de los copistas o de los amanuenses se opusieron muchísimo porque se empezaban a quedar sin trabajo. Amanuense, que es justamente lo mismo que un copista, los que copiaban libros, significa el esclavo de la mano, etimológicamente. ¿No? Sí. Ahora Son los que copiaban y copiaban. Por cierto, y también antes de Gutenberg ya se había inventado un método de copiar, de ahí viene nuestra palabra ejemplar, que era que los copistas se especializaban en un folio del libro, digamos, copiaban una sola parte y entonces lo podían hacer mucho más rápido que si copiaban todo un libro, que ya es un principio de la división del trabajo que después iba a haber. ¿No era eso la gilografía, Pablo? ¿La gilografía con también existía. El grabado existía. Entonces yo creo que la gran inteligencia de Gutenberg es articular todo esto y lograr una revolución verdaderamente gigantesca. Ahora, es uno de esos inventos que dicen que era inevitable, porque ya todo estaba ahí flotando. Ahora, yo lo que quisiera... Y lo que unió fue... Claro, yo lo que quisiera, retomando la sabiduría de Gabriel Said, es decir, es subrayar esto que él dice. Lo más costoso del libro es el tiempo, porque no lo tenemos para leer. Bueno, es que el tiempo es el recurso más valioso. Y no se acumula. No. Entonces, justamente lo que Said aduce es que necesitamos silencio, necesitamos tiempo para poder leer, no quedarnos nada más con la inmediatez. Y bueno, pues una de las desventajas de la rapidez de la comunicación es la brevedad y la falta de profundidad. Sí. O sea, nadie puede tener la razón
profunda, argumentada, en 140 caracteres. No. No es posible. No, es difícil argumentar, sostener una idea, debatir, bueno, más complicado todavía, pero es la inmediatez de las redes sociales, la inmediatez de los medios digitales también, en donde quien está del otro lado del teléfono en la pantalla, pues aguanta 20, 30 segundos, su atención no dura más que eso, ¿no? Es un reto también, y en ese sentido, que las ideas permeen, pues se vuelve un asunto retador, yo digo que bien toda complicado. ciudad debería tener su monumento a Gutenberg. Toda ciudad. Y en todos los hogares debería haber libros. Gracias a los tres, sin duda. Pablo, gracias. Gabriel, gracias. Sergio, Gracias, muchas Manuel. gracias. Muchachos, muy buenas noches. Buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes. Pásela muy bien.